En esta sesión vamos a analizar la técnica de difracción de rayos X, que es un procedimiento experimental que nos permite elucidar la estructura cristalina de los materiales, es decir, determinar tanto la forma del cristal, el tamaño del cristal, los parámetros de la celda unitaria y también las distancias interplanares. Vamos a analizar el principio de funcionamiento de la técnica y los cálculos por medio de una ecuación que se llama ley de Bragg. El origen de esta técnica se remonta a inicios del siglo pasado, cuando se hicieron múltiples descubrimientos en el área de física, específicamente en óptica. Al inicios del siglo XX se diseñaron diferentes métodos aprovechando radiaciones desconocidas hasta el momento. Todo comenzó con el descubrimiento de los rayos X en el año de 1895. Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen, un científico alemán, que descubrió este tipo de radiación hasta el momento desconocida. Debido a eso le llamó rayos X. En 1901 recibió el Premio Nobel de Física por las aplicaciones de esta radiación, principalmente en medicina. Actualmente en medicina nosotros utilizamos rayos X para poder observar estructuras óseas. Este tipo de rayos X tienen energías muy altas y tienen longitudes de onda muy pequeñas. Debido a eso, vamos a analizar en esta sección por qué es posible aplicar rayos X mediante difracción para poder descubrir la estructura atómica. Entonces, posteriormente, en 1914, un científico llamado Max von Laue logró medir la longitud de onda de los rayos X. Entonces recibió el Premio Nobel de Física en 1914. Vamos a analizar qué es la longitud de onda. Mediante estos descubrimientos, dos científicos, William Henry Bragg y William Lawrence Bragg, eran padre e hijo, crearon una técnica mediante la cual es posible determinar distancias interplanares de materiales cristalinos. Recibieron el Premio Nobel de Física en 1915 debido a su aportación teórica, la llamada ley de Bragg, que se aplica precisamente en cristalografía de rayos X. A lo largo de la historia se han realizado diferentes aplicaciones mediante esta técnica de difracción de rayos X desde su descubrimiento. De los más importantes son la espectroscopía de rayos X, por ejemplo, una técnica analítica que nos permite determinar cualitativamente qué átomos se encuentran presentes en una muestra. Tenemos dispersión de rayos X también mediante electrones que se utiliza en microscopía también como técnica cualitativa. También se lograron determinar estructuras de moléculas importantes como la hemoglobina, como el ADN, penicilina, insulina, etc. Entonces, principalmente esta técnica sirve como análisis cualitativo y cuantitativo de materiales. Vamos a analizar inicialmente algunas propiedades de la radiación electromagnética. ¿Qué es radiación? Nosotros definimos radiación como cualquier ente que tiene propiedades de onda y de partícula. La radiación nosotros la conocemos normalmente, la luz visible es un tipo de radiación, pero existen diferentes tipos de radiación.
La forma en la que se comporta una radiación electromagnética es mediante ondas sinusoidales. Sinusoidal se refiere a que tiene este comportamiento. Entonces, dependiendo de diferentes características de estas ondas sinusoidales, podemos clasificar la radiación electromagnética en diferentes tipos. Vamos a definir inicialmente lo que es longitud de onda. En una onda sinusoidal se tienen picos máximos y mínimos, llamados también crestas. La longitud entre esas crestas de la onda, por ejemplo, entre este punto y este punto, es lo que se llama radiación electromagnética. Y longitud de onda, más bien. La longitud de onda, entonces, es esta distancia. ¿Qué tan separado, qué tan juntas están esas crestas? Entonces, para ondas de radio, por ejemplo, la longitud de onda es muy grande, incluso del orden de kilómetros. Podemos clasificarlas como microondas, que tienen longitud de onda del orden de centímetros, 10 a la menos 2 metros. Tenemos longitudes infrarrojas, visibles o ultravioletas. Toda la luz que nosotros podemos observar se le llama luz visible. Esa luz tiene longitudes de onda que van desde el color rojo aproximadamente del orden de 400 nanómetros hasta el color violeta. Son los colores que nosotros podemos observar de forma visible. Todos los objetos que observamos, los observamos porque la luz visible rebota en esos objetos. De hecho, los colores que observamos también pertenecen a una de las características de la longitud de onda. Colores que no podemos observar más allá del rojo, por ejemplo, son radiación infrarroja, y más allá del violeta, por eso se llama ultravioleta. Las longitudes de onda de estas emisiones están del orden de cientos de nanómetros, entre 400 y 800, por ejemplo, nanómetros. Los rayos X, específicamente, tienen una longitud de onda del orden de Ångström, 10 a la menos 10 metros, por lo que pueden interaccionar a escala atómica con la materia. Por eso se aprovechan en difracción de rayos X. La longitud de onda se relaciona con la energía del haz mediante esta ecuación de aquí abajo. La energía de una onda electromagnética es igual a h, que es la constante de Planck, es un número, por la frecuencia de la onda. O bien, la constante de Planck por la longitud de onda entre la velocidad de la luz. Mientras una radiación electromagnética tenga mayor longitud de onda, va a tener más energía. Entonces, debido a eso, por ejemplo, los rayos X, que tienen una longitud de onda pequeña más bien, tienen una gran cantidad de energía. La frecuencia en ondas electromagnéticas se define como el número de ciclos que completa la onda en un segundo. Un ciclo es el tiempo que tarda esta onda en pasar una cresta mínima y una cresta alta. Eso es un ciclo. Entonces, la frecuencia de los rayos X es del orden de 10 a la 18. Significa que completa 10 a la 18 ciclos cada segundo. De ahí que la radiación de rayos X posee una energía muy alta. Entonces, debido a esto, como los rayos X poseen una energía muy alta y una longitud de onda pequeña,
del orden de las distancias interplanares en los átomos, la técnica de difracción de rayos X utiliza una fuente de rayos X para bombardear una muestra de tal forma que se analiza la interacción de los rayos X con la muestra mediante un detector y se analiza la difracción que tuvieron esos rayos X. Esto nos genera información sobre la estructura cristalina de los materiales. Aquí se menciona que cada vez que se satisface la ley de Bragg, el haz primario se difracta desde la muestra hacia el detector, el cual junto con los elementos electrónicos mide la intensidad de esa radiación y la posición angular de la reflexión. Entonces, si nosotros bombardeamos o hacemos incidir una muestra a la cual queremos determinar su estructura cristalina con rayos X con un ángulo conocido, nosotros vamos a identificar cómo se comporta este fenómeno de difracción y eso nos da información de la estructura cristalina. Básicamente lo que hace el difractómetro es hacer un barrido por la muestra. Es decir, va variando el ángulo con el que incide sobre esta muestra y se va detectando cada vez que existe lo que se llama una interacción constructiva. Vamos a analizar a qué se refiere. Las partes del difractómetro de rayos X son esas. Aquí se menciona el 1, es un goniómetro, es un dispositivo que nos sirve para medir ángulos, específicamente el ángulo de difracción. Se tiene el cañón de rayos X, se tiene una rendija de dispersión, una rendija de antidispersión. Aquí se coloca la muestra, se tiene una rendija del detector, que es por donde pasan los haces de rayos X. El número 6 es un monocromador, que se encarga de homogeneizar la longitud de onda de los rayos X difractados, un sujetador de muestras, que era este, y el detector. Entonces, mediante esta técnica, es posible obtener información de la estructura cristalina. Eso se obtiene como resultado un gráfico que se llama difractograma de rayos X. Vamos a analizar parte por parte el principio de funcionamiento de esta técnica. Inicialmente, el tubo de rayos X que les comentaba se encuentra aquí. Ese cañón de rayos X funciona de la siguiente manera. Básicamente es un circuito electrónico que sirve para producir rayos X. La forma en la que se producen es acelerando electrones desde un cátodo por medio de alto voltaje. Esos electrones se hacen incidir sobre un blanco metálico, que es un ánodo. Este es el circuito. Tiene un cátodo, que es un polo negativo, tiene un ánodo, que es un polo positivo. Entre esos dos se genera una alta tensión o un alto voltaje. Los electrones, debido a esa alta tensión, viajan del cátodo hacia el ánodo a través de ese campo electromagnético. Como se aceleran hacia el ánodo generalmente está formado por un metal, generalmente cobre, cromo, molibdeno, por ejemplo. La interacción de los electrones con ese ánodo metálico genera rayos X. Esos rayos X son los que van a incidir sobre la muestra. Entonces, generalmente los blancos metálicos en el ánodo son cromo, cobre, molibdeno, plata. De los más comunes es el cobre, cuya longitud de onda es del orden de 1.54 angstrom. Aquí se mencionan sus principales características. El cobre es más brillante,
permite obtener la configuración absoluta de átomos ligeros. Sin embargo, genera menor resolución y mayor absorción de los átomos pesados. El molibdeno genera mayor resolución, pero menor absorción de los átomos pesados. Esta es la interacción que se realiza para producir rayos X. En el ánodo, en donde se encuentra el metal que es bombardeado por electrones, se produce el siguiente mecanismo. Los electrones que comentamos son acelerados en ese campo electromagnético, poseen suficiente energía de tal forma que chocan con los átomos del metal. Ese metal absorbe, digamos, un electrón incidente en un nivel electrónico y expulsa el electrón de ese nivel. Entonces, eso genera que un electrón en niveles superiores se mueva hacia este nivel electrónico. Genera un estado inestable. Cuando el electrón es expulsado, se genera un estado atómico inestable, por lo que uno de los electrones de capas atómicas más alejadas se mueve al nivel del cual el electrón fue expulsado. Ese movimiento genera un fotón de rayos X. Un fotón no es más que un pequeño paquete electrónico energético en el cual se mueve la energía. Ese es uno de los principales fundamentos de la mecánica cuántica. El movimiento de paquetes energéticos que se denominan cuantos. Entonces, un fotón de rayos X es desprendido de ese material. De esa forma se generan los rayos X. Entonces, como esos rayos X tienen una frecuencia correspondiente a la diferencia de energía entre los dos niveles, se llaman radiación característica. Cada uno de los átomos producen rayos X de diferente longitud de onda. Esa es la base de técnicas como la espectroscopía de energía dispersiva u otras técnicas que nos permiten identificar los átomos dentro de una muestra, cualitativamente. Entonces, esos rayos X generados se utilizan para bombardear una muestra y obtener su patrón de difracción de rayos X. Vamos a analizar entonces propiamente el fenómeno de difracción. La difracción en realidad es una reflexión que ocurre en un conjunto de planos alineados en un cristal. La ley de Bragg nos dice principalmente que las ondas reflejadas por los dispersores solo serán aquellas que tengan interferencias constructivas, es decir, las que se encuentren en fase o las que se encuentren alineadas. En un momento vamos a ver a qué se refiere este concepto. Para estar en fase se debe incidir sobre el cristal con un ángulo tal que su trayectoria desde diferentes planos recorra un número entero sobre longitudes de onda. Esto es propiamente la ley de Bragg. Vamos a ver una ecuación para que esto sea más entendible. En cualquier otro ángulo, las ondas de esos rayos X se van a encontrar fuera de fase. Es lo que se llama interferencia destructiva. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a analizar estas dos figuras. En la figura del inciso A se muestra interacción destructiva. Estas líneas horizontales están representando planos cristalinos de un material. Cuando un material no es cristalino, sus planos no tienen un orden en específico, son amorfos, están desalineados. Entonces, al hacer incidir rayos X sobre esos planos, estos se difractan, pero se difractan en diferentes posiciones. Inicialmente los rayos X vienen en fase, es decir, vienen alineados con esta trayectoria sinusoidal.
Al ser difractados o al ser reflejados por estos átomos, ocurre un desfase cuando estos planos están desalineados. Es decir, no se encuentran en fase o no se encuentran alineados entre sí. Entonces ocurre un desfase. Por ejemplo, este haz de acá atrás está ya desfasado con respecto a este. Cuando ocurre ese desfase, se le dice que ocurre una interacción destructiva con la materia y este haz se cancela mutuamente. Entonces, el seno del ángulo es diferente de esta constante, que es la longitud de onda, entre 2 veces la distancia entre estos planos. En el inciso B se muestra una interacción que se llama constructiva. Entonces, los haces de rayos X ahora se difractan en un material cristalino cuyos planos están perfectamente alineados entre sí y tienen una periodicidad. Entonces, ese haz de rayos X entrante se difracta con el mismo ángulo y se mantiene en fase porque este material es cristalino. En fase significa que están alineadas sus longitudes. Todas estas crestas del haz de radiación electromagnética están alineadas. Entonces, como están alineadas, se dice que el haz de rayos X es difractado. Y mediante este fenómeno se cumple lo que menciona la ley de Bragg, que el seno del ángulo de difracción, que es este ángulo, el ángulo θ, es igual a lambda, la longitud de onda del haz de rayos X, entre el doble de la distancia interplanar. Esto es lo que se llama propiamente la ley de Bragg. Entonces, cuando existen interferencias constructivas, es decir, solamente existen interferencias constructivas cuando este material es cristalino. Cuando existe interferencia constructiva se dice que se cumple la ley de Bragg. Si analizamos estos puntos azules, son puntos de red de una estructura cristalina. Están alineados perfectamente en estructuras con alta cristalinidad. Esta distancia entre plano y plano se llama distancia interplanar. Esa distancia se relaciona con el ángulo de difracción mediante esta ecuación. Esta ecuación es la ley de Bragg. Me dice que n, que es un número entero, puede ser 0, 1, 2, etc., por lambda, que es la longitud de onda, es igual a 2 veces la distancia interplanar d por el seno del ángulo de difracción. Esta es la ley de Bragg. Si nosotros despejamos de ahí n, es decir, despejando n, significaría que lambda pasa acá dividiendo. Esa relación es un número entero para interferencias constructivas. Eso nos dice la ley de Bragg. Entonces, mediante esta técnica, utilizando la ley de Bragg, es posible utilizar diferentes aplicaciones. Análisis cualitativo, cuantitativo, microtextural del material, tamaño del cristal, distancia interplanar, el grado de cristalinidad, por ejemplo, tensores de dilatación térmica que se utiliza para observar cómo cambia la estructura de un material sometido a diferentes temperaturas, cambios de fase, reacciones en estado sólido como en algunos metales, o análisis estructural, como posiciones atómicas, oscilaciones. Específicamente en esta materia lo vamos a utilizar para determinar la estructura cristalina del material, es decir, qué tipo de red de Bravais se tiene. Además de identificación de estructura cristalina, las propiedades del cristal, como los parámetros de red.
En un difractograma, que es esta figura que les estoy mostrando, se resumen los resultados de un análisis de difracción de rayos X. Entonces, a este gráfico se le llama difractograma. Y es un gráfico donde en el eje X se tiene el ángulo de difracción obtenido en este análisis. Específicamente el doble del ángulo. Aquí se grafica 2θ. En el eje Y la intensidad. Cada uno de estos picos azules se llaman picos de difracción. Por ejemplo, este es un difractograma obtenido por difracción de rayos X de una muestra de plata con estructura nanométrica. Entonces, aquí observamos 1, 2, 3, 4, 5 picos de difracción. Nosotros podemos analizar difractogramas de forma experimental o recurrir a bases de datos donde podemos tener la información completa de este difractograma. Por ejemplo, para ese difractograma que les mostré anteriormente, estos son los datos que genera una carta cristalográfica. Inicialmente, la primera tabla es la lista de los picos de difracción. Corresponde al diagrama anterior. Por ejemplo, el primer pico de difracción es 1, 1, 1, con un ángulo 2θ de 38.1. Entonces, sería este. Esta línea azul más intensa corresponde al plano de difracción 1, 1, 1. Solamente ese plano de difracción generó una interacción constructiva con el haz de rayos X y por eso originó este plano de difracción. Entonces, todas las señales del difractograma se construyen mediante qué planos generaron ese pico de difracción, que es una interacción constructiva de la ley de Bragg. A eso se refiere. El segundo pico, por ejemplo, es el 002, que es este, aproximadamente entre 40 y 50. Aquí me dice que es 44.3. La intensidad, esta es una intensidad relativa. El primer pico tiene 100% de intensidad, el segundo 47% de la intensidad que tendría el primero. El siguiente pico, el 022, equivale a una posición 2θ de 64.4, que sería este. Entonces, cada uno de los picos tiene su correspondiente valor de distancia interplanar. Esto se obtuvo mediante la ley de Bragg. Es decir, para el plano HKL 111, la distancia interplanar entre plano y plano es de 2.35. Aquí se muestra la celda unitaria que yo modelé para ese difractograma. Es una estructura de plata cúbica centrada en las caras, cuyo parámetro de red es 4.08 nanómetros. En esta carta cristalográfica, que es de una base de datos, se menciona el tipo de sistema, aquí es cúbico, el grupo espacial, y los parámetros de red, que es 4.08 para A, B y C. Como es una estructura cúbica, los parámetros de red son iguales y los tres ángulos son de 90 grados. Se obtiene también la densidad teórica, que es de 10.5, por ejemplo, gramos por centímetro cúbico. Esto ya lo sabemos calcular utilizando los parámetros de esta celda unitaria y el volumen de la celda. Entonces, mediante esta técnica de difracción de rayos X, es posible obtener la información completa del cristal. La ley de Bragg relaciona precisamente esos parámetros.
Esta es la ley de Bragg. La ecuación de la ley de Bragg la pueden ver aquí. Me dice que la distancia interplanar entre esos planos de difracción se calcula como n, este es un número entero, aquí está abajo, puede ser 0, 1, 2, 3. Para cálculos directos, n lo vamos a tomar como 1. Alfa es la longitud de onda en Angstrom de los rayos X. Al inicio les mencioné que, por ejemplo, la longitud de onda de rayos X típicos de cobre es 1.54 Angstrom. Entonces, ese sería un dato del equipo. Eso entre 2 veces el seno del ángulo teta, es decir, el ángulo de difracción. Este lo podemos obtener del difractograma. Solo noten que aquí en X la posición no es teta, sino es el doble de ese ángulo de difracción. Entonces 2 teta. Cada uno de estos picos tendría entonces un correspondiente valor de índices de Miller. Habíamos mencionado que el primero es 111, aquí está. El segundo es 002 para cada pico. Yo puedo leer, por ejemplo, para el 111, el ángulo de difracción. Aquí notamos que era 38. Eso es 2 teta. Si yo quiero obtener teta, divido ese 38 entre 2. Ese es este ángulo. Entonces, mediante esta ecuación se obtuvieron las distancias interplanares de esa carta cristalográfica. Existen relaciones específicas de los índices de Miller del plano de difracción que generó ese pico en el difractograma con los índices de Miller HKL y los parámetros de red. Por ejemplo, esta es la ecuación que relaciona la distancia interplanar D con todos los planos y los parámetros de una celda unitaria. Por ejemplo, esta ecuación es para una celda tetragonal. 1 entre D cuadrada, esta es distancia interplanar, es igual al índice de Miller H más el índice de Miller K entre A cuadrada. A y C son parámetros de red de la celda unitaria, más el índice de Miller L al cuadrado. Entonces, de esta forma podemos relacionar índices de Miller con los planos cristalinos y esta técnica de difracción de rayos X.